Observa la realidad. El mundo está hecho de cosas que no son como queremos. Cuanto más vivimos nos damos cuenta que la realidad no es más que dolor y vacío. ¿Me escuchas? En este mundo donde haya luz, también tiene que haber sombras. Mientras exista la idea del vencedor, también existirá la del perdedor. La idea egoísta de defender la paz es la que provoca las guerras. El odio nace de proteger lo que más amamos. Bienvenidos a Café and Darkness. La frase que acabas de escuchar es de Madara Uchiha, un mítico personaje del anime y manga de Naruto, catalogado como un genio por sus habilidades, destrezas, fuerza y también por su profundidad psicológica como villano. Madara es un personaje que muchos pueden amar o odiar, pero eso no quita que tenga una filosofía bastante interesante, como ya te pudiste dar cuenta, y podemos ver gran parte de esta dentro de la frase que acabas de escuchar. Y para poder entenderla y profundizarla, primero hay que hablar del contexto del personaje y de su historia. Crecido en medio de conflictos y batallas, Madara se desarrolla en un ambiente en donde ve a sus camaradas y a sus propios hermanos caer y se acostumbra a perder a la gente y a las cosas que le importan desde pequeño. Para este personaje, el mundo es un lugar hostil en donde cazas o eres cazado, en donde sometes o eres sometido, en donde solo puede sobrevivir el más fuerte. La irracionalidad de un mundo violento le hace pensar que en esta vida, la idea de que las personas logren estar en paz y entenderse los unos a los otros es meramente una utopía. El dolor de una vida marcada por el odio y la pérdida se ven reflejadas en sus frases, en donde nos deja conocer su filosofía. Observa la realidad. El mundo está hecho de cosas que no son como queremos. Cuanto más vivimos nos damos cuenta que la realidad no es más que dolor y vacío. Frase lógica para alguien que crece en medio de la desesperación y de la irracionalidad de la violencia y la tragedia. Gran parte del conflicto del personaje y del desarrollo de su filosofía se debe a la no aceptación del mundo y de la realidad. Las cosas son como son y no como queremos que sean. Esto de hecho tiene muchos tintes de la filosofía del budismo, que se basa en la idea de que toda vida es sufrimiento y de que la causa de ese sufrimiento es el deseo. Visto así, podría parecer todo bastante pesimista, pero el mismo budismo encuentra una solución y un alivio a ese sufrimiento a través de la aceptación y el desapego, porque si bien el dolor de la vida, como la enfermedad, la pérdida y el dolor físico son inevitables, el sufrimiento que se crea por no saber cómo lidiar con este dolor es opcional. El no aceptar las cosas como son y al resistirnos a la realidad solo crean este sufrimiento innecesario. Madara se queda en esta rueda de odio y sufrimiento sin poder escapar de ella. Entre más cosas experimenta, más se autoconvence de que la realidad no es más que dolor y vacío. Parte de esta filosofía viene de una visión dualista de la realidad, de que todo es blanco o negro, de que no existen puntos medios. En este mundo donde haya luz, también tiene que haber sombras. Mientras existe la idea del vencedor, también existirá la del perdedor. La pregunta real es si esto realmente es malo. Madara lo ve como un mundo caótico e imperfecto donde unos tienen que sufrir para que otros puedan ser felices. En donde, para que exista un ganador, por fuerza, debe existir también un perdedor. En donde es imposible que todos cumplan sus sueños y puedan ser felices. La verdad se ha dicho, esto no es como tal una mentira, pero ¿realmente el que esto pase es algo negativo? Las cosas son valiosas precisamente porque pueden perderse y son escasas. La felicidad es tan placentera porque existe el sufrimiento. La contraparte de algo hace que el otro extremo tenga valor. La vida de Madara desde pequeño es marcada por esta idea de la dualidad y lo podemos ver mientras crece y conoce al que será su mejor amigo y eterno rival, Hashirama. Un ninja con un talento excepcional pero con una personalidad opuesta a la de Madara. Un claro ejemplo de la dualidad. Los dos compiten mientras son amigos y teniendo una meta que los une, crear una aldea donde puedan encontrar paz, en donde los niños no sean enviados a los campos de batalla a perecer por cosas e intereses que no entienden y que no son suyos. Todo parece ir bien entre ellos, hasta que en un punto terminan por separarse al descubrir la identidad del otro, haciéndose enemigos porque los dos eran parte de clanes rivales. Este evento, como puede suponerse, dejó una huella enorme en nuestro personaje y orillado por la pérdida de su mejor amigo, Madara abandona de poco a poco el sueño que tenía con Hashirama al verlo como una fantasía. Pasa el tiempo y las batallas continúan. Los clanes siguen enfrentándose y el único familiar que le queda a Madara, su hermano menor, es aniquilado por el hermano menor del que alguna vez fue su mejor amigo. Enloquecido por la pérdida, Madara termina por abandonar el sueño que tuvo de niño y decide que este mundo está maldito y destinado a la perdición. Pasa el tiempo y después de más batallas, Hashirama convence a Madara de unirse a él y cumplir el sueño que tuvieron cuando niños, ofreciéndole incluso el título de Hokage, líder de la aldea,
pero como el clan de Madara, el de los Uchiha, nunca fue visto con confianza, de poco a poco fue desplazado y el que terminó como líder fue Hashirama. Madara en todo momento estuvo consciente de que la gente de la aldea no quería su clan. Les temían por el poder que poseían y eso los hizo comenzar a aislarse todavía más. En un punto, nuestro personaje encuentra unas escrituras que solo podían ser leídas con los poderes oculares de su clan y descubre una técnica que le hace pensar que puede cambiar las cosas, el Mangekyou Sharingan. Esta técnica consiste básicamente en meter al mundo en una ilusión en donde el que la ejecuta es capaz de modificar la realidad a como más le convenga. Madara renuncia a la aldea y persigue esta nueva meta convencido de que solo así puede cambiar las cosas, de que no hay otro camino para el mundo corrupto en el que creció y vio caer a tantos. Él quiere crear un mundo en donde la idea del ganador y del vencedor no existan, en donde todos ganen y puedan obtener sus sueños, un mundo en donde el dolor y el sufrimiento de la vida no existan, en donde la guerra sea solo una historia lejana que nadie tenga que volver a vivir otra vez, en donde perder a alguien que ama sea imposible. Una completa negación de la realidad. Aquí es en donde podemos ver con más claridad el conflicto interno del personaje, alguien que está dispuesto a destruir todo para alcanzar lo que él considera paz, alguien que enloquecido por el sufrimiento de la vida acepta ser visto como un monstruo para poder salvar a los demás. La no aceptación de la realidad lo llevó a ese extremo, lo llevó al punto de negarla, aun cuando esto significara destruir todo. El espiral de odio y dolor nunca terminan si nos resistimos a él. Bien decía Jung, lo que resiste, persiste. Y la pregunta que queda es, ¿realmente el personaje tenía razón? ¿Es que esta era la única manera de salvar al mundo y romper el ciclo de odio? La respuesta se encuentra en su eterno rival y mejor amigo Hashirama. Si nos ponemos a pensar, él tuvo una vida muy similar a Madara, sin embargo, creció de una manera completamente diferente. Y justamente esa diferencia se debe a la filosofía de vida que los dos tenían. Hashirama, en lugar de refugiarse en el odio y en el rencor hacia la vida y a su situación, adoptó una postura más equilibrada y quizá estoica para afrontar las cosas. La diferencia es que Hashirama sí aceptó el mundo tal como es, aceptó a las personas tal y como son y abandonó el rencor que tenía para poder perseguir su sueño, para mantenerse fiel a sí mismo y a sus ideales, y al hacerlo pudo encontrar fuerza y de alguna manera también encontró paz en medio de tanto caos. Los dos eran una representación de la dualidad, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el principio y el fin, y aún así eran bastante parecidos, dos caras de la misma moneda, solo que uno nunca abandonó sus ideales, nunca se dobló, nunca renunció a su camino. Hashirama sabía que el mundo no era perfecto, sabía de los horrores de las batallas y del dolor de saber que nunca volverás a ver a alguien que amas. Y aun con todo eso, decidió usar su poder para alcanzar su sueño y ayudar a los demás también a encontrar paz. Él sabía que el contraste de la vida era necesario para que las cosas como el amor y la felicidad pudieran existir. Por eso no estaba peleado con la tragedia ni con el dolor. Para poder ser felices, debemos entender lo que es la tristeza. Para poder saborear la paz, tenemos que sentir primero la desesperación y el caos. Hashirama se alejó del nihilismo y buscó el equilibrio. Dejó de resistirse a la cruda realidad que le tocó vivir y comenzó a pensar en qué podía hacer para poder cambiarla. Si bien es cierto que podemos decir que siempre existió una rivalidad entre estos personajes, lo que los mantenía unidos es que los dos querían ver ese mundo con el que soñaban convertirse en realidad. Pero la principal razón por la que eran tan diferentes es que Hashirama no renunció a su camino y se mantuvo firme. Por eso Madara, aunque lo tachaba de un tonto soñador y de crédulo, lo respetaba, aunque Hashirama no era ningún tonto. Él sabía que la realidad estaba lejos de ser perfecta y que lo más seguro es que no viviera para ver su sueño cumplirse, pero que su papel era vital para que las generaciones futuras heredaran su voluntad y pudieran alcanzarlo, y se concentró en plantar esa semilla del cambio, la voluntad de fuego. A diferencia de Madara, aunque él estaba consciente que su sueño era una utopía, no lo hacía para alcanzarla, lo hacía para poder progresar, para seguir avanzando, para que de poco en poco se diera un cambio importante y las cosas fueran finalmente diferentes. Porque lo importante es seguir avanzando con la vista hacia enfrente y no dejarnos tragar por la tragedia y el absurdo del mundo. Como diría Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Caminó 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y es que al final este es el mensaje que deja la serie, el de seguir caminando pese a todos y todo, seguir siendo fieles a nosotros mismos hasta el final, aceptar el dolor y dejar ir el sufrimiento. Persigue la utopía porque aunque nunca la alcances, te sirve para caminar. Gracias por acompañarme.